Hola Víctor, ¿cómo te Hola, va? ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal. Esperamos que estén muy bien. Aquí estamos nuevamente compartiendo con ustedes estas hermosas canalizaciones con el terapeuta Víctor Macías. Bien, Víctor, ¿te parece si comenzamos? Sí, 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 por supuesto, vamos. Muy bien. Víctor, siguiendo con la parte que, además de estas canalizaciones que llevamos, están los 21 días de autosanación. En estos Sí. 21 días hemos recibido varios comentarios, varias ideas, varias situaciones en las que las personas nos comentan vía WhatsApp y por mensaje cómo pueden identificar ese trauma, cómo pueden identificar ese problema y cómo es que ellos pueden mejorar la parte o cómo pueden identificar esa parte, si es culpa o si es qué. ¿Cómo les puedes ayudar en ese sentido? Bien, bueno, bienvenidos a todos. Vamos a ver qué dicen estos maestros, más algo que, algo, voy a meter la cuchara yo ahí un poquito. La culpa, esa emoción que nos trastorna permanentemente, esa emoción que no nos deja vivir, no nos deja crecer, es algo que nos mantiene encerrados. Es la única manera que han encontrado estos seres que nos succionan energía, de mantenernos así. El ser humano está hecho de amor, sí, de amor, de un Dios de amor. Entonces destilamos amor. En teoría, deberíamos dar amor permanentemente, pero al estar aquí, estos seres que nos succionan esta energía y que no han puesto esto que yo llamaba una energía circundante y el joven Víctor Ayala lo denominó el casco o el casco. Este, este casco está puesto para literalmente dañarnos. Entonces, nuestra energía, que es de amor, hace una transmutación a través de esos pensamientos, la culpa y de todas estas cosas que nos integran a nosotros. No solamente nos integran, sino que nosotros las absorbemos de nuestros antepasados, nuestros padres y de todo esto, de todas estas situaciones que nos van ocurriendo día a día. Entonces, esa energía que es de amor se hace una transmutación y se convierte en rencor, en odio, en culpa, en sistemas de dificultades, en dolor, en angustia, en llanto, en sentimientos de abandono. Y estos seres se alimentan de eso. La culpa está ahí, en eso. Entonces, la canalización pasada que se hizo, la número 2, la de desbloqueo de tu mente, ahí hablaba cómo se puede empezar a desbloquear la mente y ahí empezamos a entender la culpa, ¿sí? La culpa muchas veces viene obviamente de nuestro pasado, de lo que hemos vivido, de lo que hicimos, de lo que no pudimos hacer, de lo que no tuvimos el valor de hacer, o de lo que hicimos y nos arrepentimos, o de lo que no hicimos, ¿sí? Esa es la culpa. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo actúa un chamán aquí? ¿Qué es lo que hace un chamán? Esas culpas, esas emociones, todos esos problemas generan un trauma. Y ese trauma, ¿sí? Genera en nosotros que estemos permanentemente depresivos, pensando en un pasado, o muchas veces ansiosos pensando en un futuro, porque nos fue mal en algo y no sabemos cómo nos va a ir en la próxima etapa o en el próximo paso que demos, ya sea en el amor, en una empresa, en el trabajo, en lo que sea. Entonces, un chamán entiende que un trauma es
cómo se manifiesta en un cuerpo, ¿sí? Una historia. ¿Y cómo se manifiesta? En una enfermedad, en una compulsión por el alcohol, por las drogas, por el juego, por la limpieza extrema, por el toco, por lo que sea, ¿sí? Es un trauma. Entonces, el chamán entiende que ese trauma que arrastramos se manifiesta en un cuerpo, ¿sí? De esa manera. Pero el chamán sabe que eso es una historia, es algo que pasó. Entonces, ¿cómo trabaja el chamán? El chamán va a ir a cambiar el significado de esa historia. No es que lo va a cambiar por arte de magia y va a hacer. Sí, usa psicomagia, es real. Usa psicomagia. La misma psicomagia que se puede usar cuando uno hace algunas sanaciones, o la misma psicomagia que se usa cuando hacemos constelaciones. Bueno, se usa psicomagia. Entonces, el chamán usa esa psicomagia para hacerte entender que esa historia o debía pasar o pasó de esa manera y no te tenés que culpar, ¿sí? Entonces, al cambiar el significado de esa historia, ese trauma que arrastras cambia. Deja de ser un trauma porque lo entendemos. Los maestros, ¿cómo explican esto? ¿Cómo lo dicen ellos? Ellos dicen o lo explican de esta manera. Lo que pasó ya pasó. Y, y, y ya pasó porque o tenía que pasar, o nos equivocamos, o tomamos las decisiones que en ese momento podíamos tomar. Listo, ya pasó. Y pasó. No lo vamos a poder cambiar. ¿Sí? No vamos a poder cambiar. Pero sí ellos nos van a ayudar a leer nuestra vida, nuestra historia de vida de otra manera. Al leerla de otra manera, la vamos a entender distinto. Vamos a encontrar que no ha sido tan sufrida y que todo eso tuvo un para qué. ¿Sí? ¿Y cuál es el para qué? Todo nos ayudó. Todo nos ayuda a ser quienes somos. Todo es crecimiento. Aunque no lo veamos así, aunque no lo podamos ver así, todo es crecimiento, absolutamente todo. Entonces, de esa manera, nuestros maestros nos ayudan a entender sobre nuestra vida. Y así, de esa manera, un chamán nos ayuda a entender y a superar un trauma, ¿sí? A saber qué lo podemos leer distinto. Le podemos dar otro significado. Podemos encontrar el verdadero significado de lo que nos pasó, que muchas veces nosotros le tomamos otra idea. Nosotros creemos que significa otra cosa. ¿Por qué? Porque lo hemos visto de otra manera. Lo hemos visto distinto. Lo hemos visto con el dolor, con la angustia de ese momento. Así que bueno, de esa manera podemos empezar a trabajar las culpas y por supuesto los invito a que vean estos episodios de los 21 días de canalización sobre la maestría de emociones. Me parece increíble, Víctor, toda esta información que nos compartes. De verdad, muchas gracias. Continuando con esta interrogante, con esta parte, hablaste de la culpa, pero ¿y el miedo, Víctor? ¿El miedo trabaja igual? ¿El miedo es diferente? ¿Cómo es que actúa el miedo? Bien, vamos a ver qué es lo que dicen aquí estos maestros. Bien, vamos a comenzar por la culpa. ¿Cómo la identificamos? Identificarla es fácil, relativamente fácil. ¿Por qué? Porque siempre nos remite a un pasado que nos genera dolor, angustia, depresión. ¿Por qué? Porque pudimos haber hecho las cosas distinto. O podríamos haberle dicho a una persona te quiero y no se lo dijimos y se fue o falleció. Podríamos haber abrazado a alguien un poco más y se fue. O podríamos haber cambiado de trabajo a tiempo y no lo hicimos. Entonces, todo
lo que nos sucede, todo eso nos genera culpa. Y todo, ¿cómo la vamos a identificar cuando decimos qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? Ahí empezamos a identificar la culpa. De esa manera empezamos a identificar y sabemos y nos vamos a dar cuenta que nos estamos culpando y como se dijo recién, como dijeron los maestros, las cosas han pasado para crecer. Somos co-creadores de nuestra vida. No la creamos nosotros, somos co-creadores y en una mínima expresión somos creadores nosotros. ¿Sí? Es un libro que ya está escrito, nos pasa por no entender, por no tener la conciencia necesaria para no volver aquí. Pero bueno, ese es otro tema del que podemos hablar después en otro momento. Con el miedo nos paraliza, literalmente. Empezamos a entender el miedo cuando no tomamos acción de ningún tipo. Empezamos a entender el miedo o a darnos cuenta que tenemos miedo cuando, si lo vemos físicamente, nuestras piernas cambian de temperatura automáticamente. ¿Sí? Nuestras manos sudan automáticamente. Ahí, desde esa manera física, empezamos a expresar el miedo. El ser humano expresa el miedo. Desde una manera más emocional, más intelectual, vamos a entender el miedo cuando no nos animamos a tomar acción, cuando sabemos que algo nos está afectando, cuando sabemos que algo nos hace mal, una situación nos hace mal y no tenemos el valor para tomar una acción. Ahora, ese valor tiene muchas aristas, ¿sí? Para tomar ese valor necesitamos entender la situación por la que estamos pasando, entenderla, visualizarla, aceptarla y después de aceptarla, tomar acción al respecto. El miedo muchas veces nos ayuda a ser bastante precavidos, nos ayuda a sentirnos que vamos a tomar un nuevo camino, un nuevo rumbo y podemos ir un poco más despacio, ¿sí? Prestando atención, observando a los costados qué hay, qué no hay, cómo vamos a responder a distintas situaciones. Entonces, el miedo, la solución que le podemos dar al miedo, obviamente es la acción. Y es fácil decirlo, no es tan fácil tomar esa acción. Para poder tomar una acción a ese miedo, como se dijo recién, debemos conocer nuestro corazón, conocernos. Y al conocernos debemos saber en qué somos fuertes, qué es lo que nos caracteriza. En algo somos fuertes, en algo somos extremadamente fuertes, somos inteligentes y sabemos resolver. Entonces, desde ese punto de vista, desde ahí, desde esa concepción, eso llevarlo al miedo. Lo vamos a resolver con esto que yo sé hacer. Con esto que yo sé hacer, me va a dar los ejemplos, me va a dar las herramientas, me va a dar la fuerza para enfrentar el miedo en cualquier otra situación. Por eso siempre se dice conocernos, autoobservarnos. Eso nos va a ayudar muchísimo en nuestro crecimiento. Mira, como una cosa que tal vez para muchos pasa puede ser como una sujeción, ¿no? De que nos detiene absolutamente de todo. Esto me recuerda, Víctor. ¿Y la ira? La ira. ¿Cómo es que podemos liberarnos de siempre estar enojados, de siempre estar de mal humor, de esa parte en la que... ¡Ah! Pues la ira es una respuesta. Mirá qué bonito lo que dicen aquí mis maestros.
La ira es una respuesta a un vacío emocional. La ira es una respuesta a algo que no pudimos tener, a algo que anhelamos. La ira es una respuesta a eso que nos ha dolido y no hemos tenido y lo vemos en alguien más y nos provoca ira. Esa ira puede estar contenida, esa ira puede explotar en cualquier otro momento, pero es necesario entendernos para saber qué nos produce esa ira, qué es la palabra que lo detona. Podemos tener ira al solo ver a un padre cómo trata a su hijo y enojarnos, pero si empezamos a buscar en nuestros ancestros, en nuestra vida, cómo nos criaron, cómo fue criado nuestro papá, y vemos que fue criado a golpes, y vemos a otra persona que nos trata con amor y nos produce rechazo, ira, ¿sí? Es porque no estamos viendo lo que nos falta. La ira entonces es eso, es la respuesta a un vacío, es la respuesta a algo que nos falta. Entonces el entender qué es lo que nos falta, en el mirar ese espejo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos falta? Nos va a dar muchas soluciones. El encontrar en nuestros ancestros cómo vivieron, qué pasaron, también nos va a dar muchas soluciones. Por eso siempre decimos observarse, conocerse, perdonarnos, perdonar nuestro pasado, perdonar lo que vivimos y darles un gran abrazo a nuestros ancestros, ¿sí? Y decirles que de esa historia yo ya no quiero, de esa historia de la que ellos vivieron, agradecerles, pero es su historia. Necesitamos hacer nuestra historia para que no hayan tantos conflictos como estos, ¿sí? Ok, ok. Estoy digiriendo, así como seguramente Ah, todos los demás, esta información. bien. Bien, Víctor. ¿Te parece si brincamos a otra cuestión que esto me pareció muy interesante? Menciona, disculpa, ¿los cambios de gusto por la comida tiene algo que ver con las emociones o tiene algo que ver con esta nueva energía? Bien, es una pregunta atípica y está muy buena. Esta energía nueva en la que estamos entrando es una recodificación, ¿sí? De nuestro ADN. ¿Qué lo significa? Que yo siempre lo hablo aquí en las terapias con nuestros pacientes. Lo que no se logre cambiar en este tiempo, lo que no empiecen a trabajar en este tiempo, lo que no empiecen a sanar, se va a replicar. Y lo van a tener que sanar a la fuerza, muy a la fuerza. Cuando se dice a la fuerza, se dice o significa con ejemplos vividos, con separaciones, dolor, angustias, ¿sí? Entonces, eso es lo que provoca esa energía, ese cambio. A su vez, esa energía va cambiando todo y provoca en nosotros cambios en los gustos, en las temperaturas del cuerpo, en las comidas. Entonces, ahora es un excelente momento para conversar con tu cuerpo y poner mucha comida y decirle qué quieres comer, qué es lo que te hace bien. Entonces, y tu cuerpo te va a contestar porque tiene conciencia propia. Entonces, te va a contestar, decir, quiero comer esto. O sea, o no es que te va a contestar el cuerpo, tu mente, tu corazón va a sentir esta comida. Esto. La comida que no sea necesaria o que no te caiga bien, va a tener repercusiones más fuertes en nuestro estómago, en todo nuestro cuerpo, en los riñones, ¿sí? Hablando de esto, se les aconseja mucho desparasitarse, interiormente y externamente. Desparasitarse. Entonces, como dijimos así que este, esta energía nueva va a cambiar gustos, no solamente gustos en comida, gustos,
Cuando decimos gustos, gustos de comida, gustos de personas, de parejas, gustos, va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque muchos que ya vienen trabajando se van a empezar a conocer más. Este aumento de energía ayuda a que nos conozcamos más. Y si no trabajas también, ayuda a meterte más en la depresión. Entonces, vamos a cambiar de gustos completamente, de gustos, de maneras de vestirnos, de hablar, de sentir, de colaborar, de ser y de no ser. ¿Sí? Entonces, a raíz de eso también hablamos de la desparasitación. Es importante desparasitarse interiormente, o sea, físicamente a través de hierbas, de jugos y de varias recetas que andan por todos lados y si no aquí también las podemos brindar y desparasitarse exteriormente. Es necesario mantener nuestro cuerpo energético limpio, así como usted se baña todos los días para mantener limpio. Es indispensable mantener nuestro cuerpo energético limpio, nuestro cuerpo emocional limpio, nuestro cuerpo mental limpio y así con el resto de los cuerpos. Estoy haciendo mis anotaciones, ¿eh? No creas que no estoy aquí. Ok, Víctor. Bien, esto me recuerda. El alcohol, mencionas la desintoxicación, mencionas la parte de que tenemos que estar en, en un estado de pureza, por así Sí. decirlo. ¿Qué rol tiene el alcohol? ¿Cómo está bien, está mal? ¿No deberíamos de hacerlo? ¿Sí deberíamos de hacerlo? Y bien, cada cuerpo hace lo que quiere, o sea, nosotros no somos quien para decir. Pero el exceso de alcohol sí está mal. No solamente mal porque es el exceso de alcohol no afecta al que toma, afecta a su familia, afecta al de afuera, son los más afectados. Al que toma la pasa bomba, la pasa buenísimo, y está bien, es su manera de ser feliz, está bien, pero no es coherente, porque muchas personas dicen yo tomo para olvidarme del día a día. Yo tomo para ahogar las penas. Yo tomo porque he sufrido mucho. Pues son cobardes. No se enfrentan a la realidad. Entonces ahí sí el alcohol hace mal. Otro de los conflictos del alcohol y de las drogas es que cuando uno toma mucho, tu cuerpo astral sale, sale. ¿Sí? Cuando se droga también sale porque nuestra conciencia se abre, deja de actuar la mente. Cuando uno toma mucho o se droga, deja de actuar la mente consciente y se abre. Pero ¿qué pasa? Entra alguien más. Entra un espíritu que le llaman, se te sube el muerto, entró, le pueden llamar como sea. Pasan esas situaciones. Me ha tocado una racha, es increíble. Hace 2 semanas que venimos sacando cantidad de entidades, de muertos, de seres que ya tienen que trascender, de personas, o sea, pero hemos, las últimas 2 semanas han sido impresionantes, 6 o 7 por día, así que, o sea, cuando digo 6 o 7, no es que sean 6 o 7 personas distintas, pueden ser 2 personas con todo eso adentro, y pasa muy seguido. Eso es lo que provoca muchas veces el alcohol, las drogas y todas estas cantidades de diversiones que hay. De ahí en más, tomarse una cervecita, yo me tomo una cervecita. Tomar algo está bien, pero ya en exceso, todo lo que sea en exceso es malo, todo, hasta las religiones, hasta la espiritualidad en exceso es malo. Hay que ser coherente y congruente con lo que uno es, y lo que uno siente, y lo que uno puede aportar y lo que puede dar. No me digas eso, de la comida. Ya que estamos tocando ese tema, Víctor. Y
en el aspecto de que nos desprendemos, en el aspecto de que alguien más entra. ¿Cómo sabemos si se fue, ya que regresamos? ¿Cómo sabemos si tenemos a alguien más adentro? Bien, Si tenemos algún ente, alguna persona que ya trascendió o una energía que no bien. somos nosotros. Muchas veces, y a mí me gusta la palabra aquí en México, porque, bueno, saben que yo soy argentino, y si no saben, ya lo han identificado. Aquí en México dicen se te subió el muerto. Y literalmente nosotros lo podemos ver subidos, con los hombros pegados, enganchados. Este, ¿Cómo lo puede notar una persona? Siente, les voy a dar los ejemplos de mis pacientes, ¿sí? Sienten un peso extraño de un lado, sienten cansancio, un dolor crónico que no se va, ¿sí? Sienten un dolor que no se va, que no se va, que no se va y no saben qué, y resulta que es eso. Sienten muchas veces que empiezan a fumar cuando nunca han fumado, o empiezan a beber cuando nunca han bebido, o empiezan a hacer cosas que no hacían. Ahora, tenemos que diferenciar qué tipo de entidades o muertos, por llamarlo así, se suben, por decir de una manera coloquial, a una persona. Cuando se sube solo es porque hay una energía afín a ese muerto, ¿sí? A ese desencarnado o a esa energía con conciencia que se pegó. Hay una energía afín, hay una energía de apego, hay una energía, mayormente son las de apego, o hay una energía de mucho dolor o de extrañar algo a la familia, ¿sí? Ahora, son distintos los que te pegan, porque muchos de los trabajos que te hacen de brujería o cosas así, todas estas cosas cochinas que hacen, te los pegan, llegan, te los ponen. Y es, o sea, yo me río solo porque yo lo tengo hasta grabado en cámara. O sea, es impresionante, hermoso. Me río solo. Pero bueno, diferenciando qué y cómo, esa es la manera en que lo pueden sentir. Ahora, ¿cómo lo siente un familiar? ¿Cómo lo siente? Porque muchas veces viene una, una mamá que su hijo ha cambiado, que su hijo y tiene 5 años, 6 años, 7, que insulta, que ya no es, que esto, que el otro, 8 años, 10, y que ya, y que se comporta distinto. Bueno, muchas veces tienen eso y muchas veces es un pariente que ha fallecido y quiere estar con la familia, quiere dejar algún mensaje, algo, y se queda. No es que sea malo, o sea, que lo haga por maldad. Entonces, bueno, ahí comenzamos a nuestro trabajo de extracción, que esa es otra de las bondades que hacemos aquí. Excelente trabajo, por cierto. De ese trabajo tenemos muchísimo. No quisieran creer la cantidad de personas que hasta yo mismo he tenido muchísimo y los vamos sacando. Bien, eso quiere decir, Víctor, que tú nos puedes ayudar a identificar si tenemos algo pegado, si tenemos algo que está fuera de nuestro centro, pero esta pregunta yo creo que abarca muchas de las que regularmente llegan. ¿Duele cuando tú le tiras algo así? Depende, depende. Depende de la manera, pero sí se siente. Sí se siente. Se siente muchísimo. Se siente mucho porque hay una manera que yo en particular lo hago, porque lo hago así. Porque siempre se dice que cuando trabajamos con la culpa, cuando trabajamos con el trauma, cuando trabajamos con nuestra sombra, ¿cuál es el objetivo? Conocer esas, conocer, ¿sí? Porque nuestro cerebro interfiere, no deja trabajar. Entonces, el conocer lo que estamos haciendo. Nosotros tratamos de que todas las sanaciones que hacemos, estos trabajos,
energético las personas estén conscientes, ¿sí? Y hay técnicas que a través de el cuerpo físico, el mismo cuerpo de la persona responde. Yo le voy a hacer ver a la persona que su cuerpo responde sí o no, sin que yo le diga, tenés esto, yo ya lo vi, ya lo vi que trae, pero yo necesito que la persona se haga consciente. ¿Por qué? Porque hay un para qué detrás de todo esto. Hay un para qué. Entonces, haciéndose consciente, ¿sí? Y la extracción consciente, y lo sienten cuando lo vamos sacando. Entonces, esa conciencia le va, le va dando, o sea, la conciencia de ir sintiendo esa extracción también va haciendo que las personas sientan en el corazón, en las emociones, en los sentimientos, sientan lo que se va llevando ese ser. Que se den cuenta que es lo que se está llevando, que se den cuenta a qué vino, qué dejó, el mugrero que dejó. De esa manera trabajamos. Y qué bonito porque eh, me recomiendan muchísimo para eso. Muchísimo, muchísimo. Porque se hace muy bien. Con la ayuda de mis maestros, con la ayuda de mis otros terapeutas. Así que lo hacemos a la perfección. Bien, mencionabas que puede ser un ancestro, puede ser una persona de la familia que ya trascendió, puede ser una persona muy cercana. ¿Existen maneras en las que nosotros podamos intervenir, podamos ayudarlo a pasar al otro plano al mismo tiempo que lo extraes? ¿O qué podría pasar en ese sentido? Es que es la idea. Nosotros tenemos que ayudar a que ellos sigan su proceso. No lo podemos detener. O sea, sería algo feo detenerlos. No sería correcto. Entonces, los ayudamos a seguir ese proceso. Es más, se lo invita a salir. Te voy a sacar. O sea, y voy a necesitar que sigas tu proceso, que sigas tu camino. Vamos a hacer esto, esto y esto. Ahora, para aquellas personas nos ha pasado que tienen miedo, o nos pasó con un niño que niño no, un adolescente, no se quería quedar a la consulta. Hay una persona quien lo representa, ¿sí? Aquí, Yuri, lo representa. Es una representación, es una técnica de representación que lo pueden, obviamente, obviamente, estar presentes. Si quiere que te represente a ti u otra persona, estar presente. Se le llama medio. Y a través de ese medio sanamos emociones, sanamos. ¿Por qué? Porque hay técnicas de emociones, de doctores que usan un sustituto, usan un representante. Y nosotros usamos un sustituto desde el chamanismo o un representante para sanar esas heridas, para quitar esas entidades. Es hermoso. Ahora, dirían ustedes aquí, la chinga que se lleva el que los representa es, ¿por qué? Porque tiene que sentir todo el dolor, toda la angustia, todo lo que siente el paciente y la extracción. Pero es hermoso, realmente es hermoso. Y es la condición que sigan sus voces. Quiere decir que al momento de que tú lo extraes, al momento de que existe esa intervención, al mismo tiempo, tú le das ese empujoncito para que pueda seguir. Sí, es una técnica chamánica, sí. Es una técnica donde sigue su proceso. No es ahí nomás, pero ahí a los minutos. Sí, sí, Bien, encantado, encantado con todo esto, Víctor. De buenísimo. verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Creo que ha llegado el Gracias, momento, equipo. Gracias, equipo. creo que ha llegado el momento de despedirnos. Te agradezco nuevamente y, claro, también agradezco a ti que te das el tiempo de sintonizarnos. Gracias.